Ten cuidado con el desánimo. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer si queremos realmente ser guerreros espirituales. Porque si te embarcaste en el cristianismo, tenés que aprender a pelear la buena batalla de la fe. De hecho, que no hay ningún cristiano que persevere, sino pelea la guerra, la batalla que tiene por delante. El enemigo siempre va a querer desanimarte, el enemigo siempre va a querer levantarte con cosas que te sorprendan, que te agarran desprevenido y que vos retrocedas, no avances. De hecho, que siempre, ¿no es cierto?, ocurre esas cosas. Si hay una cosa que yo aprendí, es tener el ánimo siempre levantado. Y si usted me ve serio, es porque hay cosas que no me gustan. Pero en mi interior está el fervor de querer predicar la palabra, de ponerle los pies a la serpiente sobre su cabeza. Y nunca me vas a ver bajar la guardia. Jamás, jamás, jamás. Porque si es algo que aprendí, es que el enemigo utiliza el desánimo para que vos retrocedas en el mundo espiritual. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 dice: esforzad, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Abundan los cristianos que están desanimados. Abundan. Se va a encontrar más que las personas que tienen fe y que van adelante y que no retroceden y que siguen animando a los demás y que siguen levantando y que siguen predicando el Evangelio. Esos son mínimos. Pero yo he visto muchos cristianos, y más en estos últimos tiempos, que se han desanimado. Una persona desanimada es como una manzana podrida dentro de una caja llena de manzanas. Pudren a la demás manzana. Un cristiano desanimado es aquel que nunca ve las cosas en forma positiva, está viendo algo negativo. Y esa es una de las razones por las cuales muchos dejan la iglesia. La vuelvo a repetir por si la duda no te quedó. Esa es una de las razones por la cual abandonan la iglesia. Y sí que ni hablar de aquellos que tienen un compromiso con el Señor o un ministerio y lo abandonan. Me podrás decir, pero sí, estamos en la época de apostasía y el enemigo está atacando fuertemente y muchas personas que bajan la guardia. Si bien es cierto, no puede ser el diablo más poderoso que Dios. El desánimo prolongado produce no solamente desesperación, sino también, ¿no es cierto?, produce depresión. Depresión. Una persona que no tiene más ganas de nada. Una persona que dice, bueno, yo me voy a dedicar a mis propios intereses. El mundo está sufriendo en todos los ámbitos. En todo lugar. No solamente vemos las señales de la pronta venida de Cristo a través de la naturaleza, porque el mismo hombre está destruyendo el mundo. No es solamente eso, sino que no se ponen de acuerdo en la economía. Siempre están queriendo, las naciones quieren demostrar que tienen más armamentos bélicos que pan en la mesa de las personas. Y hay cosas que realmente te desaniman, pero verdaderamente estamos en los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, el cristiano no puede darse el lujo de estar desanimado.
Jesucristo no viene a buscar a una persona que está desanimado, sino a aquellos que tienen fe y persevera, pese a toda la circunstancia que pueda rodearlos. Él no te dejará solo. Dios está contigo, pero tú estás con Él. Y si tú estás con Él, ¿por qué estás desanimado? El desánimo lleva a las personas a tomar ligeramente la voluntad de Dios, y no solamente eso, sino que también se acostumbra a hacer su propia voluntad y quiere involucrar a Dios en su sistema de vida, cosa que no puede hacerlo porque obviamente Dios es Dios y vos sos una criatura. Tenés que conocer los niveles y las limitaciones que vos tenés para que el desarrollo de fe se ajuste a eso y no te vuelvas fanático religioso o muy espiritual, porque no te va a servir. El diablo, y no quiero nombrarlo mucho, pero el diablo toma ventaja de eso. Y por eso muchas veces se encuentran personas que empezaron bien y terminaron re mal. ¿No comprendieron? Sí, entendieron perfectamente. Hay algunos que no tienen ni siquiera interés de estudiar la palabra. Vienen por cumplir. Y vuelvo a repetirte, lo dije una vez, lo voy a decir 2 veces, lo voy a hacer 1000 veces. Con Dios no podés cumplir. Ni aunque quieras, no podés cumplir. Quizás lo haga una vez, 2 veces. A la tercera claudicaste. Porque no sos perfecto. Y por eso necesitas estar bajo la poderosa mano del Señor para que Él te exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cuándo va a ser ese tiempo? Decía Pedro, cuando Él se manifieste. Y cuando Él se manifieste, la gloria de Dios va a rodear tu vida. La definición del desánimo es perder el deseo de seguir corriendo la carrera del cristianismo, la carrera que tenés en tu vida con respecto al cristianismo. Querés abandonarla, querés hacerte un costado. Ya me cansé, no quiero correr más. Cuando estamos desanimados, hemos perdido la motivación de seguir adelante. Y hacemos fuerza, pero la montaña se hace más empinada, más alta que nunca. El valle se hace más oscuro. La batalla se hace más recia. Perdemos el coraje. Todas esas cosas producen el desánimo. Pero Dios no te quiere ver desanimado. En 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 7, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo de ellos, del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Miremos un poquito el fondo histórico de este pasaje bíblico. Los asirios querían invadir Judá, año 701, 702, por ahí, antes de Cristo, bajo el reinado de Ezequías. Pero los asirios no tendrían victoria porque se había levantado un pueblo que posteriormente estaba desanimado, pero que a través de una persona se levantó el ánimo y esa misma persona le dijo, no teman, porque este hombre viene a sacarle el ánimo y va a tener la batalla más grande de su vida, va a tener la victoria más grande de su vida, porque antes de que ustedes vayan a la guerra, él
va a ganar la victoria. Escuche, va a tener la victoria. ¿Por qué eso? Porque estaban desanimados. Una persona desanimada no puede ejercer fe. Pero el pueblo de Israel dijo, escuchó y agarró la palabra de aquel varón y dijo, wow, vamos a ir a la batalla, porque más son los que están con nosotros que los que están con él. Eso es ánimo. Se levantaron y ganaron la batalla. Y fue la victoria más grande que tuvo el pueblo de Israel. Solamente porque no se dejó desanimar. Nuestro problema es que con demasiada frecuencia intentamos vencer en la carne a la carne. La queremos vencer con nuestro propio esfuerzo. Y lo único que tienes que hacer es buscar la presencia de Dios. Busca. El domingo pasado estuvimos hablando de la oración, habíamos terminado, pero quiero decirle que si uno no busca de Dios, baja la guardia enseguida. Si yo no estoy buscando de Dios, yo te digo, te aseguro, te garantizo, y lo pongo delante de la presencia de Dios, yo soy el primero que me voy de este lugar. Pero si hay algo que me mantiene firme, no es mi carne, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Él me está dando el impulso para que siga adelante. Y si no quiere vencer en la carne, por supuesto que va a ser imposible. Nuestro esfuerzo debe ser Jehová, nuestro Dios, Yahvé o como quieras llamarle. Él es nuestro esfuerzo, Él es nuestra fuerza. Pablo se dio cuenta de eso y estando en la cárcel de Roma dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No peleaba él solo, sino que le daba espacio al Espíritu Santo. Una de las cosas que te debes aprender, que cuando las cosas se ponen difíciles, vos ya tenés que estar preparado para eso. Si vos oras todos los días y buscas la presencia de Dios, aunque la carne te diga que no, mirá, si hoy no pasa nada, todo bien, estás genial, no económicamente, espiritualmente, estás bárbaro, así que mejor quédate a dormir un rato más. Te equivocás, porque eso es lo que quiere el enemigo. Donde le abriste la puerta a un chiquitito, un poquitito, él se metió ya. Y utiliza el armamento más pesado para que vos no solamente retrocedes, sino que bajes la guardia y él te pueda vencer. Lo que es más, si pudiera torturarnos, nos torturaría. En el versículo 8 dice, del mismo capítulo, con él está el vaso de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos, para pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Está creyendo en Dios? ¿Está creyendo en su poder? ¿De verdad? ¿Está creyendo que puede solucionar tus problemas? Y si es así, ¿cómo estás creyendo Dios en ti? Realmente, ¿cuántos de nosotros piensan que así como creemos en Dios, Dios tiene que creer en nosotros? Sin esconder nada. Ser transparentes, totalmente transparentes. En el Salmo 27, versículo 14, aguarda a Jehová. Esfuérzate, alienta tu corazón. Sí, espera en Jehová. Qué tremendo, la experiencia de David, tremenda, marcaba la diferencia.
Aguardar en el Señor. Vuelvo a repetir. A Dios no le importa si estás apurado o estás atrasado. Si a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que tú esperes en Él. Si tú estás apurado, no le puedes decir: Dios, apurate, dale, que llegamos tarde. Porque ni te va a escuchar. Él no escucha los reclamos que vienen de la carne. No lo escucha. Hace oído sordo. Y mucho menos las decisiones que vos tomás con tu propia voluntad sin buscar el permiso o la voluntad de Dios. Jamás lo va a escuchar. No hay ningún registro bíblico que hable de eso. Y los que hay, las personas que hicieron eso, terminaron enjuiciadas por Dios. Hay muchos lugares en la Biblia donde Dios ordena al pueblo esforzarse, cobrar ánimo. ¿Por qué? Por la misma razón que dije al principio. Porque Él es el armamento más poderoso. El desánimo. No solamente porque lo tiene el diablo, tú también lo tienes. Tú puedes desanimar a tu enemigo. Lo puedes hacer cuando te arrodillas y buscas la presencia de Dios. El enemigo no se va a oponer. Porque te ve un peligro potencial. Santiago decía que debemos resistir firme en la fe y Él huirá de nosotros. Dando a entender de que los mismos armamentos que tiene el diablo, los puedes tener vos. Para contrarrestar, los ataques del enemigo. Él se tiene que desanimar, tiene que bajar la guardia. No puede prevalecer. Y si prevalece, algo está pasando. O algo Dios te quiere mostrar. Pero no lo tomes como algo que de repente te va a ahogar y te va a apagar y te va a matar. No. Sino como algo que puede edificar tu vida. Yo veo en las dificultades la mejor oportunidad para desarrollar fe. Y no me desespero. En el Salmo 31, 24 dice: esforzaos todos vosotros los que esperan en Jehová, tomad aliento vuestro corazón. Y la tarea es de levantar nuestro ánimo. No le podés pedir a Dios: Dios, levanta mi ánimo, porque es una cuestión tuya, es unipersonal. Tú decides si estás desanimado o no. Depende de cómo estás creyendo. No permitas que el enemigo te ponga el pie sobre tu cabeza, porque sos más que vencedor. Y pida bien. No le pida algo que tenés que hacer tú, no él. Porque no lo va a hacer. Eso es lo que quieren hacer muchos. Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Yo sé que soy un hipócrita y quizás muchas veces veo pornografía, pero sálvame, Señor. Y el Señor te va a decir: bueno, mi hijo, vos sabés lo que tenés que hacer. O te rendís, o te vas derechito al infierno. Aunque cueste decirlo, hay que decirlo. Algunos síntomas del desánimo. Pierden el gozo de servir al Señor. Ya es como que figureta repetida, vengo por costumbre a la iglesia. Segundo,
sienten que ya no vale la pena la obra de Dios, que es en vano. Parece que no estoy haciendo nada. Mejor me retiro. Tercero, has perdido la visión y el ánimo. Y una de las cosas que quiere el enemigo es que pierda la visión. Tenías una visión clara de lo que ibas a hacer en el Señor, pero un día el enemigo te bajó la guardia y te empezó a atacar y vos te desanimaste y perdiste la visión. Ahora parece que todo lo ves gris y con oscuridad. Ya no ves las mismas cosas con nitidez y claridad. Cuarto, las cosas negativas te afectan. Hay personas que no le podés decir nada o no pueden escuchar nada, ya están desanimados. Ya están desanimados. Parece como que el enemigo sabe que no pueden escuchar cosas negativas y le mandan cosas negativas. Dale. Pero si vos no te fortaleces en esa área, siempre vas a estar con el ánimo por el piso y nunca te vas a levantar. Quinto, empiezas a ser irresponsable con tu trabajo para el Señor. Y dígame si estos 5 puntos no es una realidad. Cuando llegó a esa instancia, el hombre y la mujer de Dios bajaron la guardia y ya no tienen más la misma responsabilidad. No, llego tarde porque tengo que dar la clase a los niños. Le da igual. No voy a la iglesia. Hoy no voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer. Todos los niveles que vos estás pasando, yo ya los pasé. Ya los pasé. $40 años de ministerio. No es joda. ¿Qué causa el desánimo? Yo creo que una de las principales causas es la influencia, que puede venir por distintos medios, siempre de comunicación, ¿no? Yo sé que hay muchas más cosas que pueden desanimar, pero esta es la principal. Esta es la principal. ¿Qué decía Pablo al respecto? Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33 y 34, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Escuche, dice: yo me escucho en un mundano y tengo que marcar la diferencia, no puedo dejar de marcar la diferencia. Y si yo me visto igual y tengo el mismo lenguaje y la misma forma que tiene él, ¿qué diferencia hay? Y dice, esto es para vergüenza de ustedes. Hay personas que no conocen a Cristo, pero ustedes ni siquiera les predican y son igual que ellos. Eso es lo que quiso decir Pablo. Ahora veamos otra versión, una de las versiones que yo recomiendo a todos. La Biblia de las Américas. Otra versión que me gustaría recomendar es la del Rey Jaime, que es la Biblia Scofield. Dice: no se dejen engañar. Las malas compañías
corrompen las buenas costumbres. Vuelva a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimientos de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. En vez de crecer, y así va el Evangelio, ¿sí? Yo acepté a Cristo porque tuve un problema, pero me di cuenta, un problema personal, pero me di cuenta de que al crecer en la fe no necesitaba una religión, necesitaba un cambio de vida. Y acepté lo que Cristo me ofreció y por lo que Cristo murió, para que yo tenga vida nueva y vida en abundancia. Eso se llama Evangelio. Entonces yo lo acepté. Porque ¿de qué vale aceptar una religión y que tu vida no cambie? Sería hasta ridículo. Quédate con la misma, si total, de cualquier manera, ese camino no te lleva a Dios. Las malas influencias producen un desgaste espiritual. ¿Cierto? Si vos estás continuamente con una persona negativa, yo te aseguro, te garantizo, no cabe ninguna duda al respecto, que vos vas a hablar en forma negativa. Y produce desgaste. Y nos lleva a debilitarnos. Y posteriormente a alejarnos de Dios. ¿Cuál es la clave para vencer el desánimo? La clave para vencer el desánimo es recordar las promesas de Dios y aplicarlas. Pero eso ¿quién no lo sabe? Pero saber es una cosa y practicarlo es otra. Creer, estar convencido, es una tarea tuya, no es una tarea de Dios. ¿Escuchó? A Dios lo tenés que hacer real. A sus promesas también. ¿Querés que la Biblia sea el rema de tu vida? Porque Satanás el diablo también conoce la Biblia y mucho más que vos. Y yo creo que es un erudito bíblico. Pero, ¿querés realmente que se haga espiritual? Entonces tenés que hacerla real en tu vida, en la práctica. Busca la presencia de Dios y Él se va a hacer real en tu vida. No importa lo que cueste y que nadie interrumpa ese momento de gloria que tenés con el Señor. Entonces, cuando conocemos al Señor, podemos pararnos en las promesas de Él, obviamente dada en su palabra. Y vas a ver cumplidas esas cosas, esas promesas en tu vida. Y aunque eso se tarde, como las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, no caducan, y aunque vos no lo veas, tarde o temprano se va a hacer real. Pues no es una cuestión de tu tiempo, sino del tiempo de Dios. Vos vivís en el tiempo Cronos y Dios vive en el tiempo Kairos. Tú ya la diferencia.
En Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 16, dice algo, dice lo mismo pero con otras palabras. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido la promesa, lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. Esta es celestial, por lo cual Dios no se avergonzó de llamarlo Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mirando lo que es realmente el pueblo de Israel, hubieron muchas personas que en forma negativa decían que estaban bien en Egipto, siendo que ellos estaban pasando hambre y estaban viviendo como esclavos. Pero influenciadas por el enemigo, quisieron bajar el ánimo de muchos de los que estaban ahí. Y ciertamente algunos cayeron en sus engaños. Pero muchos creyeron en esa patria que le estaba esperando. Y aunque eran ancianos a punto de morir, ellos dijeron, no me voy a rendir. Porque aunque mi cuerpo deje este mundo, yo sé dónde voy a estar. La Biblia nos enseña que las promesas de Dios no tienen sombra de variación. Que Dios no se arrepiente como los hombres. Que Dios cuando abre su boca para decir algo va a cumplir con lo prometido. Pero ¿cómo se activan las promesas de Dios? Cuando realmente las pones en práctica. Las promesas de Dios no son para aquellos que no tienen intención de seguir a Cristo. No tienen intención, creen, pero no tienen intención de estudiar la palabra. Creen, pero no tienen intención de poder leer la Biblia todos los días, de tener un argumento para su fe, de demostrar verdaderamente que son cristianos. ¿Será para ellos la promesa? No. No. Si usted cree eso, cómprese otra Biblia. Porque esta dice eso. Este conocimiento hizo que a Pablo prosiguieran predicar el Evangelio. Y él escribe en una de las cartas, dice, prosigo la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se trata que hasta la última instancia, hasta el último momento, estuvo predicando la palabra. Escuche, ¿usted conoce a Juan Hu? Oh, hola, ¿conoce o no? ¿Le conoce? Gracias por decir no. En el año 1600 había un hombre que se llamaba Juan Hu. Este varón de Dios predicaba la palabra y se la prohibieron. La misma iglesia, no quiero nombrar quién era. Pero él dijo, nada en este mundo va a arrebatarme la palabra de Dios de mi corazón. Y siguió predicando la palabra. ¿Y sabe qué pasó con él? Lo llevaron a una hoguera y lo quemaron vivo.
Y mientras los quemaban vivos, él empezaba a recitar los salmos hasta que dejó este mundo. No perdió el ánimo hasta las últimas instancias y avergonzó al enemigo, porque muchos se convirtieron cuando escucharon eso. Tremendo, ¿no? No digo que vas a parar en una hoguera, pero mira la actitud de una persona que sí tiene el ánimo levantado. No solamente avergonzó al enemigo, sino que lo desanimó. Ya tenía al pueblo en mis manos, pero este desgraciado, mientras se quemaba, empezaba a proclamar los salmos y muchas personas se convirtieron. Él pudo continuar en medio de las persecuciones, del rechazo, de los golpes, del desánimo, porque sus ojos estaban puestos en el premio. Él quería escuchar del Señor estas palabras: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Mateo 25:23. Ten cuidado con el desánimo. Empezamos con esa palabra. Ten cuidado con el desánimo. Y quiero terminar con esa palabra. Ten cuidado con el desánimo. El desánimo es el arma más poderosa para la destrucción de almas. Confía en la promesa del Señor. Él te promete. Esa fue la gran aparición en la isla de Patmos. Ya viejito él, aún así tenía que trabajar en las canteras y no tenía una oficina ni tampoco algo donde apoyar y escribir. Pero él recibe la visión del Apocalipsis. Y cuando recibe la visión es como que la estaba viviendo en ese mismo instante. Pero Dios estaba preparando algo para Juan. Se estaba levantando un fulano llamado Domiciano, que fue emperador de Roma y dijo: no, sáquenlo a este hombre, es anciano. Y se fue a Éfeso y ahí escribe el Apocalipsis, porque no tenía tiempo para escribir el Apocalipsis en Patmos. Y en la última hoja, ya en el último versículo bíblico, casi el último versículo bíblico, dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Así que Él está ansioso de que tú seas aquella persona que se pare delante de Dios y pueda escuchar esas palabras: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero no es para las personas que practican el pecado, no es para las personas que hacen con doble intención las cosas, no es para las personas que tienen una doble vida, es para las personas que sí se agradan de la presencia de Dios y quieren más de Él. Y aunque sea imperfecto y no hagan más de lo que pueden hacer, Él pueda decir: buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo del Señor. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Amén.